Ahora que voy comenzando. Puedo subir este fanfic, pueden opinar en la caja de comentarios. Pueden apoyarme con su suscripción y un pulgar arriba. Capítulo 1. Me despertó violentamente un viento helado alucinante que me quitó hasta el último gramo de calor corporal y, antes de que pudiera abrir los ojos, me cubrió casi por completo de frío al caer mi forma recién despertada en la nieve. Miré a mi alrededor y vi que estaba en lo que parecía ser un gran pico plano en la cima de una montaña, ya que podía ver picos de montañas adicionales en todas las direcciones que podía ver y ni siquiera podía ver el suelo, ya que estaba por encima del nivel de las nubes. ¿Dónde mierda estoy? Grité sin poder evitarlo, ya que sabía a ciencia cierta, por la forma en que mis pies descalzos se estaban entumeciendo, que iba a morir aquí, sin peros. Esto es una puta mierda, si vas a robarme de mi cama no me tires en la cima de una montaña helada, grité histéricamente deseando a todos los dioses existentes, incluso a los que me mutarían en una monstruosidad que me sacaran de este infierno gélido mientras estaba literalmente descalza y en un simple pijama de algodón. La única respuesta a mis plegarias fue una aullante ráfaga de viento que me azotó mientras me levantaba de la montaña y sin nada que rompiera el viento al estar en la cima de la montaña sin cuerdas ni nada que me atara a ella, fui arrojado sobre mi espalda y solo pude mirar el cielo azul puro mientras me tumbaba en la nieve helada. Los dioses son solo una gran bolsa de pollas, podría hacerlo mucho mejor, murmuré, literalmente, sintiendo la congelación en mis extremidades. Pude ver el cielo azul tan brillante oscureciéndose en mi visión cuando básicamente me rendí, pero antes de que pudiera perder el conocimiento, probablemente por la falta de oxígeno debido a la altura a la que me encontraba. Sentí que algo explotaba dentro de mí y el aullido del viento que azotaba la montaña se detuvo abruptamente mientras mi conciencia parecía abandonar mi cuerpo. Mi alma concienciamente empezó a crecer exponencialmente hasta que finalmente mi mente abarcó toda la montaña en la que me encontraba. Y entonces, cuando se expandió más allá del marco mortal de mi cuerpo, mi alma pareció tragarse la montaña que mi mente rodeaba, y pude sentir cada roca y cada copo de nieve sobre ella. Mi cuerpo mortal original empezó a brillar a tal temperatura que toda la nieve de la montaña se derritió al instante y pude oír y sentir el enorme diluvio de agua hirviendo que corría por mi nuevo cuerpo de montaña. Pero no me dolió en absoluto. No, en realidad era capaz de agarrar toda el agua que residía dentro de mi montaña y mientras experimentaba con dicha agua me desperté de mis pensamientos ausentes y liberé la mierda de mi cuerpo. Básicamente se volvió nuclear, y yo no tenía ningún cuerpo de mierda y ¿qué demonios era yo ahora? Pero mi transformación no había terminado como después de que parecía mirar hacia arriba y hacia abajo de la montaña, yo estaba dentro podía sentir una corriente interminable de energía cubriendo mi cuerpo desde arriba y lo que se sentía como venas de sangre de energía mucho más concentrada dentro de la tierra. Mierda, me di cuenta de que había metido la pata cuando las venas de la sangre parecieron sacudirse vivas al sentir mi presencia mental y se movieron casi violentamente hacia arriba desde las profundidades de la tierra, pero a diferencia del enroscamiento de una serpiente que va a estrangular a su presa, fui recompensado con lo que sentí como una cariñosa abuela envolviendo suavemente una bufanda alrededor de mi cuello, y lo mejor fue que literalmente pude sentir su presencia depositando un beso sobre mi frente. No sabría decir cuánto tardé en construirme por fin un cuerpo nuevo, ya que, por suerte, me las arreglé para recordar todos los ingredientes de Fullmetal Alchemist que componen el cuerpo humano. Por suerte, aunque era extremadamente morboso, había un montón de huesos y restos de seres monstruosos muertos hace mucho tiempo que salpicaban las laderas de mi montaña, y pude unirlos para formar el armazón de mi nuevo cuerpo humano, así como una sorpresa por si los lugareños eran un problema. También me di cuenta mientras trabajaba en la construcción de mi nuevo cuerpo que había un gran número de personas que vivían al pie de mi montaña que podían volar y si estaba adivinando bien, parecían ser Tengu o algo así con algunos de ellos con caras de pájaro a lo largo de tener alas en la espalda o sus brazos serían alas. Francamente había un montón de cosas sucediendo a mi alrededor, especialmente con esta extraña cascada que comenzó desde lo profundo de mí y de alguna manera estaba siendo bombeada hacia arriba y fluyendo fuera del lado de mi cuerpo. Así que este es el desdén que los cultivadores sienten por los cielos. Pensé con ira mientras drenaba continuamente más poder de la aparentemente interminable madre tierra que había bajo mí para crear una montaña ilusoria que igualaba a la mía y que bloqueaba y absorbía los rayos que golpeaban mi forma humana en formación.
Al igual que en los espectáculos de regeneración a alta velocidad, me quedé hechizado al ver cómo el cuerpo humano formaba músculos y órganos dentro del entramado óseo que construí en cuestión de segundos, y justo cuando se formaron los detalles más finos, como el pelo y las uñas, pude sentir cómo el rechazo del cielo por lo que había hecho disminuía hasta detenerse, dejando solo una gema negra llena de rayos que intentaban golpear mi nueva forma. Este cuerpo no resultó tan bueno. Aunque tiene mi cara y forma anteriores, carece de todo color y tono, murmuré mentalmente, el cuerpo realmente carecía de toda forma de color ya que su cabello era blanco como la nieve que se confundía con la nieve a su alrededor, y su piel pálida literalmente brillaba tan pura de cualquier imperfección, y por último mis nuevos ojos también eran blancos sin pupilas. Espera, tengo una idea. Pensé y entonces con un mero pensamiento partí la gema por la mitad y después de formarla ligeramente implanté las gemas negras como el carbón en los ojos de mi cuerpo para formar las pupilas. Un fuerte golpe se hizo cuando las gemas parecían estar perfectamente hechas para los ojos y no solo eso. El rayo parecía estar realzando el cuerpo y al hacerlo hizo casi pequeños tatuajes de dentadas vides espinosas cubriendo escasamente mi cuerpo, pero antes de que pudiera siquiera quejarme mentalmente de que la gente me llamara friki por tener vides espinosas cruzando mi cara parecieron hundirse dentro de la piel. Esperemos que este cuerpo funcione. Pensé preparándome para la peor posibilidad que sería estar encerrado dentro de una montaña sin poder hablar con los seres que volaban constantemente alrededor de mi forma montañosa. Entonces traté de concentrar mi mente dentro del cuerpo que había formado, como ya había aprendido que era capaz de sellar una gran parte de mi conciencia en rocas de tamaño decente, así que supuse que sería la misma idea, si no más complicada. No, fue como deslizarme en un guante elástico y literalmente pude sentir mi conexión con esta montaña atenuándose ligeramente. Estoy vivo, susurré maravillado mientras levantaba mi nuevo brazo hacia el cielo y agitaba mi cuerpo como un perro que intenta sacudirse el pelaje mojado disfrutando de nuevo de la sensación de los movimientos de un cuerpo humano. Pero no estaba ni cerca de estar indefenso en mi nueva forma, ya que me aseguré de que ésta no se congelara simplemente hasta morir, ya que podía sentir el calor de la energía de Gaia fluyendo dentro de este cuerpo y mi cuerpo de montaña era como mi necesidad subconsciente de respirar, por lo que podía concentrarme fácilmente en él, pero incluso si entrara en algún tipo de éxtasis o sueño no pasaría nada. Veamos lo que puedo hacer desde una perspectiva humana. Murmuré y entonces con un movimiento de mi mano la montaña entera y el área circundante temblaron mientras creaba una catedral blanca masiva del mármol más puro para crecer fuera de la montaña y apenas para las risas entonces hice una escalera masiva de la entrada abajo al pie de la montaña y después puse magia o cualquier energía que Gaia me suministraba en las escaleras para mantenerlas calientes para no permitir que cualquier hielo o nieve formara encima del mármol negro puro, de lo que estaba hecha la escalera. Si alguien puede subir esta serie de 7000 escalones sin volar, estaría dispuesto a regalarle una gema por el esfuerzo. Me reí al ver que cada escalón era su propio rellano, ya que no había escalones reales entre ellos. No, lo hice pensando en carros o incluso coches, ya que las rampas de cada rellano eran de mármol muy rugoso para evitar cualquier resbalón o patinazo, por no mencionar que los escalones tenían más de 10 metros de ancho, lo que permitiría 2 carriles fácilmente si tenían cuidado. Al ver que la catedral estaba completamente vacía, coloqué 3 grandes candelabros de metal plateado e imbuí magia en varias docenas de gemas que incrusté en los candelabros para crear luz. Por último, creé un hermoso trono blanco de mármol con los brazos de oro y los extremos del reposabrazos en forma de boca de león que parecía rugir a la gente que tenía delante. Podía sentir el frenético hurgando en lo que me di cuenta era una especie de guardias que arrojé alrededor de la montaña como me convertí en Dios, he estado solo así que con mucho gusto les abrí. A la esperanza de dar la bienvenida a la gente en mi montaña para mí conversar con ellos. Sabía que si este era mi viejo cuerpo, esta constante espera a que la gente exploraba y regresara a lo que parecían ser sus casas salpicando la ladera de mi montaña sería alucinantemente frustrante ver a todas esas personas mirando estúpidamente mi enorme catedral o probablemente diciendo a la mierda y regresar a casa. Pero mientras observaba lo que parecía ser lo que ahora consideraba el humano más guapo del mundo limpiando metal destrozado en el borde de mi cuerpo, vi a uno de los monstruos humanoides emplumados volando hacia dicho humano armado con una lanza. Sí. No, casualmente me saqué y una gran mano de 20 metros de largo y del tamaño de un elefante se desplegó desde el extremo del brazo grueso del tronco del árbol hecho de mármol y con un crujido húmedo golpeó el tengú en el suelo salpicando el tengú a través del lado rocoso del acantilado.
El humano miró fijamente a la mano grande que le salvó la vida del Tengu, que metros estaba a solo distancia empalando al pobre joven con su lanza. Oh, gracias grandes dioses del santuario Morilla. Él gritó, y mientras lo hacía, sentí el más pequeño goteo de energía extremadamente pura que me alcanzaba y, a medida que lo absorbía, podía sentir que mi cuerpo se adentraba cada vez más en la tierra y ampliaba el alcance de mi mente. Entonces, la adoración me proporcionará un mayor alcance para mi omnipotencia, Esto requiere algunas pruebas. Murmuré y luego formé un caballo de metal junto al humano masculino que parecía paralizado por el caballo de oro macizo que crecía del suelo frente a él. Al ver al humano paralizado sobre el caballo en estupefacción, apenas pude hacer sonar la construcción de un silbato, lanzar un pequeño túnel a través del caballo y sacudir su melena de metal mientras se inclinaba ligeramente hacia el suelo, lo que indicaba que el hombre obviamente lo montara. Si voy a tocar al dios noble, no puedo hacer que mi primer intento de conversar con alguien sea mi construcción sonando como una trompeta. Pensé en hacer una mueca ante la idea de ser adorado como un dios de la música cuando realmente jodí haciendo una construcción, y mientras tomaba aire a través de su parte trasera para hablar, terminaba haciendo algo musical y por alguna razón la gente intentaba hacer pedos musicales. Al ver al hombre montando la construcción del caballo y enviándolo a un trote decente por el camino que hice por la montaña, me relajé y esperé mi primer contacto con cualquier mundo que fuera y si necesitaba planear hacer de este lugar un refugio seguro para la humanidad y al mismo tiempo masacrar a todos los monstruos que residen en mi montaña. Hablando de eso, estaba sintiendo múltiples fuentes de ojos o gritos mágicos que intentaban ver alrededor de mi montaña y estaba disfrutando mucho de destruir cada una de esas ondas. Honestamente, era como hacer estallar plástico de burbujas, pero las burbujas seguían regresando y huían de mi montaña. Los familiares u objetos mágicos no me impidieron probar maneras cada vez más extrañas de destruir dichos métodos de investigación. Por ejemplo, el ejército de sapos que se acercaba con una pesada firma mágica estaba sofocado en una ola de sal mágica que rasgaba cada gota de su humedad, y del mismo modo las bandadas de cuervos y otros seres aviares con firmas mágicas fueron golpeadas por pequeñas rocas que emulaban meteoritos en velocidad, rayos concentrados de luz solar, los Frein, o mi favorito actual, donde creé una corriente ascendente de flash que rompió las alas del ave tratando de zambullirse alrededor de mis defensas. Ahora, la razón por la que estaba siendo tan cruel al destruir a dichos familiares era que podía sentir la magia dentro de cada uno de los animales literalmente titiriteros de su cuerpo, así que vi esto como una liberación más de ser esclavos de otro, pero no hice sufrir a ningún animal ya que cada método era prácticamente una muerte instantánea. Sin embargo, estaba empezando a ser un poco ridículo a medida que más y más tipos diferentes de cosas volaban a mi cordillera con muñecas, papelitos y lo que parecía una serie de gatos controlados corriendo hacia mi montaña. Ok, supongo que no puedo vivir por aquí tranquilamente. Me levanté de mi trono y distraídamente noté al humano montándome caballo enloqueciendo mientras solidificaba el aire en el borde de mi límite y todas las cosas chocaban contra la burbuja de aire invisible. Hice alrededor de mi montaña desde el exterior, pero desde el interior parecía que el cielo se volvió púrpura de mí, reflejando incluso algo de la luz y solo permitiendo algo de aire. Calculo que el humano estaría aquí en los próximos 5 minutos más o menos, así que sentémonos y veamos natural. Pensé irónicamente, sintiendo magos o Dios sabe qué lanzando hechizos o en un caso, tratando de abrir la pared de aire con su escoba. Reimu Akurei no era una dama feliz en este momento. No es una huelga eso, ella estaba jodidamente furiosa por la pura audacia de cualquier monstruo de nariz de polla de un yokai barra diosa que tuviera las bolas para reclamar la totalidad de la montaña yokai y en cualquier tontería explotar a todos los Tengu y otros clanes que viven en la montaña real en su reclamo de dicha montaña. Aunque ciertamente le hubiera encantado ver a esa perra, la cara de Aya. Cuando fue atravesada por varios árboles cuando su casa fue destruida con el resto de la aldea Tengu. De cualquier manera, quien quiera que esté haciendo esto tendrá una oportunidad de rendirse solo por esa imagen mental, y si niegan mi oferta perfectamente razonable de rendición, los exterminaré. Reimu pensó mientras intentaba impotente encontrar una manera de abrir la extraña barrera que bloqueaba la montaña yokai. Reimu, esta maldita barrera fue capaz de tan que mi mater esparca plena potencia. Marisa gritó mientras la tiraban al suelo, y cuando la sacerdotisa apartó la mirada de lo que estaba haciendo, dijo que lo que parecía ser la escoba de Marisa estaba sorprendentemente agrietada en varios lugares que llevaron a las molestas brujas a aterrizar menos que estelarmente.
Aún más razón de por qué estoy tratando de sellar la barrera en cuestión y no tratando de romper una montaña con un mazo de madera como tú, idiota. Se burló del mago generalmente tan seguro, haciéndola saltar de nuevo a sus pies con rabia. Al menos puedo obtener comidas completas y no tengo que mendigar donaciones en la aldea humana. Cuando Reimu fue a lanzar un hechizo o algo así a la molestia, sus siguientes palabras la hicieron perder toda su concentración y todas las barreras que logró erigir cerca de la sólida pared de aire se derrumbaron. ¿Qué te prometió Yukari? ¿Un nuevo barril de sake o una barra de pan para cuidar de quien esté causando este incidente? Maldita sea Marisa Kirisame, te voy a exterminar. Reimu gritó cuando las últimas medias horas de trabajo se derrumbaron frente a su cara y Marisa gritó cuando comenzó a correr cuando Reimu comenzó a volar amenazadoramente hacia el mago que no podía volar lejos de la sacerdotisa enojada debido a su escoba rota. Misericordia. Misericordia Reimu. No la cara. Ella gritó mientras los papelitos explosivos la bombardeaban y dejaban una figura humeante temblando en el suelo. A pesar de los modales más esotéricos, los seres que intentaban abrir mi barrera alrededor de la montaña, poco a poco pude acostumbrarme a la molestia y apartarla de mi mente mientras abría la puerta principal de piedra grandemente tallada mientras el humano entraba lentamente con aspecto de derrumbarse al ver una estructura tan opulenta. Tal vez los brillantes diamantes y el lapislázuli utilizados para decorar los diseños de la puerta principal eran demasiado, pensé mientras el hombre se desplomaba de rodillas a varios metros delante de mi trono. Gracias, gran señor, por el favor de salvarme la vida. ¿Cómo podría pagarte? Gritó el joven mientras apretaba la cara contra el cálido mármol. Sí, es cierto que tenía todos mis pisos calentados. Con el poder infinito que tengo, ¿por qué iba a tener que caminar sobre baldosas frías? Era una nimiedad proteger a un humano que hacía la honorable tarea de limpiar los escombros de otros de mi cuerpo. Le hice un gesto con la mano y pareció entender lo que quería decir. Señor Dios, ¿cómo debo llamarte y por qué solo ahora has anunciado tu presencia ya que puedo decir que eres un dios como las diosas del santuario Morilla? El humano dijo mientras se sentaba de nuevo en sus ancas todavía en su pero no hacer contacto visual conmigo, probablemente fuera de mí golpearlo o algo. Espera, diosas del santuario Morilla. Esto es wow. Con razón quiero tanto la adoración de la gente. Bueno, de cualquier manera necesito tomar un nombre ficticio ya que tomar el nombre de un dios conocido solo me traería problemas y solo tengo una idea que pueda encajar para un dios de la montaña por el momento. Llámame Moría del nuevo Monte Moría. Dije y, mientras hablaba, sentí que algo en mí cambiaba de algún modo y entonces sentí el más mínimo hilillo de la adoración de este hombre de más del triple de tamaño mientras la conexión entre nosotros pasaba de ser lo que parecía gotas pasando por una pajita a convertirse en un fuerte hilillo constante. Sin inmutarme por el pequeño aumento de potencia, continué. Soy un dios de la montaña y he nacido hace poco, pero al ser un dios de la montaña y estar anclado a esta tierra, tengo un poder realmente infinito dentro de mi montaña, en lugar de esas diosas huidizas que luchan por cada pizca de adoración que consiguen. El humano no podía negar lo desesperados que parecían los santuarios por la adoración y había rumores dentro de la aldea humana de que los llamados tours alrededor de Gensokyo estaban amañados para asustar a la gente y alimentar a los yokai con las diosas salvando ocasionalmente a la gente para ganarse ardientes adoradores. Ahora jovencito, ¿cuál es tu nombre? Y si lo deseas puedes quedarte en una de las habitaciones adyacentes en la catedral esta noche o puedo hacer que un constructo te escolte a la doncella del santuario Akurei intentando destruir mi barrera sin éxito. Dije con una sonrisa irónica ya que saber que estaba en Touhou daba algo de contexto a las personas que intentaban romper mi barrera. El joven en cambio me sorprendió al volver a enterrar por completo su rostro en el mármol mientras gritaba. Gran señor Moría, suplico tu piedad y te pido que ayudes a los humanos de Gensokyo. La doncella del santuario retoza constantemente con yokai, oni y magos. Es perezosa y ya no quiere realizar los rituales para limpiar a la gente que se convierte en yokai oni debido al estúpido sistema de cartas de hechizos que puso y simplemente matará a los ancianos que se conviertan en yokai. Sinceramente, tiene sentido, ya que Reimu no tiene amigos, que yo sepa, que sean ciudadanos comunes de la aldea humana. Además, si ya no cumple con sus deberes de doncella de santuario, también explicaría por qué no recibe donaciones. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una chica que fue criada por la bruja Gap? Miré fijamente al hombre, que sorprendentemente fue capaz de soportar el aumento de gravedad de mi maná. Te he preguntado cómo te llamas, hijo de hombre.
El hombre gruñó y a duras penas pudo apoyarse de nuevo sobre sus rodillas y yo solo pude sonreír al ver la fuerza de voluntad que tenía cuando me miró fijamente a los ojos, que si en realidad iba a ser bendecido / experimentado por mí, al menos debería tener el valor de escupir en la cara de lo divino. Mi nombre es Hiro Tagami, gruñó, y no pude evitar soltar un bufido al escuchar su nombre y cortar el mana que lo agobiaba. Muy bien, Hiro Tagami, supongo que por tu nombre es apropiado que seas la primera persona a la que imparta una bendición. Ahora la pregunta es ¿qué darle? Ya lo tengo. Mientras observaba al hombre, me di cuenta de que aunque su cara era bastante diferente, todavía tenía el pelo azul de punta y los ojos púrpura, así como un cuerpo fuerte, así que sabía exactamente lo que debía hacer para difundir mi nombre a través de esta tierra, a través de él. Hiro Tagami, te daré 3 bendiciones así como un arma para defenderte en tu viaje. Ignoré con firmeza al hombre que parpadeaba confundido al oírme planear enviarle en algún viaje, mientras me acercaba a él y entonces casi destellé frente a él y puse mi palma sobre su frente y cubrí sus ojos. Mi magia inundó violentamente al humano, y pude oír no solo cómo gemía de dolor por la experiencia, sino también cómo se le rompían los huesos y la sangre le salía a borbotones por la chaqueta hasta acumularse en el suelo. Pero no presté atención a su cuerpo mientras forzaba el concepto mismo de precognición en sus ojos, el concepto de protección contra proyectiles en su pecho, y por último, le di al hombre una potente regeneración y la uní a un núcleo de magia sólida que implanté a continuación junto a su corazón viendo que el hombre no tenía potencial mágico. Dando un paso atrás chasqueé los dedos y toda la sangre y otras cosas que fueron forzadas a salir del cuerpo de Hiro se dispararon de nuevo y su cuerpo se curó visiblemente usando el factor de regeneración que implanté en el hombre. Hiro, tendré tu arma preparada para ti mañana por la mañana. Así que, por ahora, vete a descansar porque estoy seguro de que ha sido una experiencia traumática. Vi que sus ojos rojos, ahora rasgados, casi me fulminaban con la mirada por subestimar su sufrimiento, pero pareció refrenar cualquier sentimiento de dolor mientras hacía una ligera reverencia y se dirigía hacia las habitaciones laterales que le indiqué. No puedo evitar preguntarme si así se siente Zeltrech cuando lanza las cartas de clase al universo. Pensé erróneamente sintiendo la gran curiosidad que fluía dentro de mí en cuanto a lo que Hiro haría con lo que ya le había dado, pero tenía otro plan para su arma, ya que aunque darle Gaebolgo incluso Gaebuide sería muy divertido, sabiendo que pocos o ninguno serían capaces de lidiar con el ataque causal de Volgo simplemente eliminar la magia de la existencia con Buide, no serían una amenaza para mí, ya que sentía que podría ser un poco demasiado celoso a la hora de matar a los yokai de la tierra y no quería que todos esos sabios eternamente dormidos levantaran el culo para intentar matarme. Al día siguiente, sentí que Hiro se levantaba de la cama mientras yo permanecía en mi trono, y tuve que recordarme mentalmente que debía encontrar más pasatiempos que contar todas las piedras sueltas de mi montaña, ya que sentía que perdía parte de mi humanidad por lo aburrido que era ser una de las 2 únicas formas de vida sintientes en la cima de esta montaña. Aunque había muchas otras formas de vida que salpicaban mi montaña, como cabras, algunos pumas, montones de pájaros y otras formas de vida que residían en mi cuerpo. Pero ya sentía un profundo desprecio hacia los yokai y otras criaturas fantasmales que golpeaban sin cesar mi barrera para mantener a los monstruos alejados de mi montaña. No era solo un presentimiento, ya que durante la noche pude ver más allá de mi montaña con los ojos de mi forma humana y vi a varios de los yokai que expulsé de mi espalda a aterrorizar a la aldea humana, y solo cuando llegaron Marisa y Reimu pudieron ahuyentar a los furiosos y hambrientos yokai que se estaban dando un festín tanto con la carne como con el miedo de los humanos de la aldea. Así que, básicamente, necesitaba hacerle un arma decente que funcionara y no causara demasiados problemas. ¿Y qué hicieron esas 2 chicas que finalmente hicieron su trabajo después de salvar heroicamente a la aldea? Murmuré. Fue claramente obvio cuando vi a Reimu volar más tarde después de hablar con lo que parecían ser algunos ancianos de la aldea con un enorme barril. Probablemente saque que acabará en la boca de esa Oni, Suika. Gruñí ante la idea de que la sacerdotisa encargada de proteger a los humanos de las privaciones totales de los yokai dijera a la mierda y cogiera un barril de alcohol para ir a emborracharse en lugar de establecer guardias o barreras alrededor de la ciudad, algo de lo que sin duda era capaz, ya que la mitad de sus habilidades giraban en torno a las barreras. Al sentir cómo Hiro entraba por la puerta, controlé mi expresión y mostré mucho menos el disgusto que sentía.
Hiro, he preparado tu arma, hablé con grandilocuencia y entonces el suelo de mármol onduló como si fuera agua revuelta y frente a él una gran hacha dorada de una mano se abrió paso lentamente a través del mango de mármol primero y luego al pasar la longitud de la hoja se cernió frente a él. Esta hacha está basada en el hacha de uno de los grandes héroes de las afueras de Gensokyo, famoso por derribar a los Oni celestiales que huyeron a Gensokyo, pero esta es mucho más fuerte, ya que cada criatura pecadora que mates con ella fortalecerá pasivamente el rayo del hacha y fortalecerá tu cuerpo. Pero ten cuidado, si matas a un ser inocente con esa hacha o incluso con ella cerca, te castigará con un rayo celestial y puede que incluso te abandone. Luego pasé a explicarle cómo los cartuchos que recubrían la parte trasera del hacha eran básicamente munición para utilizar ataques relámpago mucho más poderosos que no le sacarían y en el transcurso de un día recargaría 5 de los 15 cartuchos, por lo que debía tener cuidado con la munición. Ahora Hiro, como tu primera misión debo decirte que anoche algunos de los yokai más monstruosos dirigieron una masacre entre la aldea humana y probablemente una cuarta parte de la gente esté muerta. Al ver su rostro ceniciento, asentí mostrando que comprendía su difícil situación mientras empuñaba su hacha con rabia ante la idea de que su familia y amigos murieran, ya que con la pérdida de una cuarta parte de una población era seguro que perdía a alguien querido de una forma u otra. He rastreado a uno de los yokai araña que consiguió espiritar a algunos niños del orfanato mientras Keine era derrotado por las oleadas de monstruos. ¿Keine está bien?, gritó Hiro y yo solo pude asentir sabiendo cómo Keine era básicamente la figura más querida dentro de la aldea humana, ya que desinteresadamente enseña y protege a los niños del orfanato e incluso dirigía la escuela de la aldea. Sí, aunque estaba herida, fue capaz de volver caminando a casa para ser tratada, aunque dudo que en su estado sepa que se llevaron a algunos de los niños después de que ella perdiera el conocimiento en la batalla. De cualquier manera, los niños han sido obviamente dados por perdidos habiendo sido llevados por los yokai al bosque yokai y tú tienes la tarea de encontrarlos y escoltarlos de vuelta a casa, ya que aún estarán vivos por un par de semanas a lo sumo. Ordené y él asintió solemnemente a mi tarea básicamente dada por Dios de asaltar la despensa de una araña yokai. Vamos Hiro, espero con ansias tu aventura. Dije mostrando una ligera sonrisa y con un sonoro pop el joven fue teletransportado justo al lado de la barrera más cercana al bosque yokai y entonces abrí un rápido agujero en la burbuja y lancé al desorientado joven con una columna de tierra a través de él. Tal y como pensaba, murmuré al ver cómo el pilar de tierra que usé para lanzar a Hiro a través del agujero que hice en la barrera perdía toda cohesión en cuanto pasaba por la concisión de mi montaña, pero Hiro por otro lado no perdía las bendiciones que le había dado, ya que su hacha seguía actuando como un faro para mis sentidos, por lo que siempre sabría dónde estaba a no ser que se fuera al infierno o algo así. Por suerte, el momento en el que abrí la barrera durante un segundo no llamó la atención, ya que Hiro obviamente no estaba preparado para que Yukari le lanzara un tren o algo así desde uno de sus huecos, pero no, podía sentir cómo ya se ponía las pilas y corría hacia el bosque yokai para rescatar a los niños. Solo pude parpadear sorprendido al sentir algo diferente a la constante batería de hechizos golpeando mi barrera o cosas aún más raras como la escoba de Marisa podía impugnar al sentir una serie casi cortes de golpes golpeando mi barrera. Mirando hacia la parte norte de mi montaña había una chica mohina de pelo verde, vestida con una falda verde y una blusa marrón o algo así con unas mangas enormes y un ojo raro flotando a su alrededor. Ah, esa es Koichi Komeiji, la hermana menor de Satori Komeiji. Me pregunto qué querrá. Me pregunté intrigado ante la primera persona que no se había estampado contra mi barrera y había tenido la cortesía de llamar a la puerta. Con otro fuerte estallido mi forma humana se teletransportó justo delante de Koichi haciéndola chillar asustada y saltar hacia atrás. Me has asustado. Hizo un puchero y me señaló acusadoramente, yo solo pude reírme de lo infantil que se veía. Sí, bueno, te pido disculpas por eso, señorita, ahora en qué puedo ayudarte, pero te advierto que no abriré mi barrera ya que esta montaña es mi propio cuerpo. Le expliqué y ella frunció el ceño. Espera, si toda la montaña es tu cuerpo, ¿ves todo lo que hay en la montaña?, susurró avergonzada y sonrojada. Solo pude encogerme de hombros ya que qué clase de dios de la montaña sería si no pudiera ver lo que pasaba en mi zona de influencia. Sí, básicamente puedo verlo todo si rodeas mi montaña. Reconocí. ¡Guau! Es un dios pervertido que va a mirar por las faldas a todas las chicas que vuelen sobre él, tengo que decirle a Aya que corra la voz. Gritó y se largó dejándome con la boca entreabierta y la mano extendida como para rogarle que se detuviera y me permitiera explicarle, pero sus palabras y su abrupta huida me pillaron completamente desprevenido.
Solo pude teletransportarme sin palabras a mi catedral y desplomarme en mi trono, y mientras miraba a la nada, solo podía imaginar lo que ese maldito Tengu iba a escribir sobre mí. Solo espero que no me desacredite demasiado entre la aldea humana, aunque no sé cuánto les importa su periódico, la verdad. Finalmente, las únicas palabras que podían corresponder a esta situación pasaron por mi boca mientras golpeaba con la cabeza el respaldo de mi trono, frustrado por mi primer encuentro con un yokai. Maldito yokai problemático. En cuanto me di cuenta de que mi reputación fuera de mi barrera se vería empañada por la gente a la que le interesaba el periódico de Aya, y me imaginaba que ella, como cualquier Tengu, tenía algo en contra mía, así que no dudé de que iba a escribir todas las tonterías que pudiera para causarme problemas. Solo pude encogerme de hombros, ya que mientras mi objetivo de reunir más fieles se cumpliera, me importaba un bledo lo que dijera. Aunque tendría que averiguar si puedo recibir adoración de yokai y seres más poderosos, pues ya puedo sentir que la conexión de fe entre Hiro y yo se hace mucho más fuerte y que él me devuelve mucho más poder, pues ya estaba matando a los yokai más monstruosos y simples que le desafiaban en el bosque, y con el hacha se llevaba parte del poder del mal karma de los yokai, haciéndose a su vez más fuerte. Oh, que esa pequeña Miko se está volviendo un poco irritante. Refunfuñé, ya que por 10ª vez Reimu estaba tratando de hacer barreras para aislar mi propia barrera y permitirse la entrada, y aunque me estaba divirtiendo un poco dirigiendo a la gente a interferir con su delicado trabajo y verla explotar de furia cuando sus construcciones fallaban. La broma estaba empezando a ser un poco rancio, y tengo planes para hacer una serie de casas para los seres humanos y tal. Básicamente estaba siendo el equivalente mental de una mosca zumbándote en la oreja mientras intentas jugar al Minecraft en modo creativo con la esperanza de hacer una obra maestra. Y yo no quería que se derrumbaran trozos de mi montaña cuando estoy construyendo. Esta vez, cuando me teletransporté frente a Reimu, no fue solo un fuerte estallido de aire siendo desplazado, no, fue un cañón siendo disparado frente a ti, y la conmoción del ruido una vez más hizo que el castillo de arena de Reimu se derrumbara en pequeñas motas de maná. Fuera de mi césped, por favor, gracias. Dije alegremente mientras veía cómo su cara se ponía morada de furia y, por un segundo, pensé literalmente que le estaba dando un infarto o un derrame cerebral, ya que empezó a retorcerse y a respirar con dificultad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los ojos en blanco de Reimu se centraran en mí y, sin previo aviso, levantó la mano y formó una enorme bola que parecía un símbolo del Yin y el Yang, como un Rasengan. «Muere, yokai», gritó, y luego estrelló el Rasengan contra la barrera, y al igual que en Naruto conmigo no era un Mohawk, era inútil, ya que trató de moler a través de mi barrera sin ningún efecto. Hice una versión más simple de mi trono para sentarme y que saliera del suelo delante de mi barrera, como si alguien en el porche de su casa viera a unos idiotas jugando en la calle, esperando a que uno de los idiotas fuera atropellado por un coche o saliera herido. Finalmente, después de un minuto completo de moler esa bola de magia en mi barrera y Reimu siendo capaz de verme, doblé el periódico que teletransporté y ni siquiera me molesté en leer detrás de mí como si me estuviera dando cuenta de que ella todavía estaba allí. «Ah, la doncella del santuario Akure y sigue aquí, ¿en qué puedo ayudarle?», pregunté con la misma sonrisa despreocupada. Reimu volvió a crisparse y parecía dispuesta a intentar estrangularme con sus propias manos aunque tuviera que romper la barrera con las suyas, pero no era estúpida, había conocido y casi seguro que hablado también con la gente que intentaba entrar en mi barrera y sabía que la fuerza contundente era igual de inútil. «¿Por qué has bloqueado la montaña, yokai?», gruñó, y por mucho que quisiera darle una palmadita en la cabeza por trabajar tan duro, sí, no, estaba ocupada emborrachándose después del ataque de anoche. No, simplemente me encogí de hombros. En realidad, el nombre Ata Montaña es ahora Montaña Moría, y yo soy el dios Moría. Quería deshacerme del monstruo que se escondía sobre mi cuerpo y sellarla mientras terminaba de construir una ciudad más moderna sobre ella con cañerías reales para que los humanos vivan y no tengan que preocuparse de ser robados en mitad de la noche. Le expliqué. A Reimu no pareció gustarle mi respuesta y gritó: «Así que tú eres la maldita razón por la que todos esos yokai atacaron la aldea humana anoche. ¿Sabes lo duro que tuve que trabajar para limpiar y exterminar a todos ellos?». Al oír eso perdí mi sonrisa tranquila y pude ver cómo Reimu se enderezaba al sentir mi disgusto dirigido hacia ella. «No, yo solo soy responsable de haberlos expulsado de su hábitat natural, y los yokai más bestiales, en su furia, se desquitaron con la aldea humana, básicamente indefensa.
Antes de que pudiera replicar sobre cómo estaba realmente defendida, la corté. No Reimu Akure y esa aldea no está defendida en lo más mínimo simplemente por tener un par de luchadores decentes dentro. Luego la señalé a ella. Eres una maestra en el uso de talismanes para establecer guardias y hacer un sinfín de cosas más, pero tengo que preguntarme por qué es que la aldea humana, siendo el único lugar supuestamente a salvo de las depredaciones de los yokai, no había ninguna barrera que los yokai pudieran romper. Vi que su cara se ponía blanca mientras me echaba hacia atrás con indiferencia. No, esos humanos son simplemente ganado para alimentar a los yokai aquí dentro de Gensokyo, ya sea por miedo o físicamente, como la sangre o la carne que consumen los vampiros en la mansión del demonio escarlata. Tú solo estás aquí para asegurarte de que no se excedan, puedes disfrazarlo como quieras. Reimu no era más que la guardiana de uno de los pilares que mantenían unido a Gensokyo al vigilar el santuario Akurei, que tenía un espejo de sí mismo en la tierra normal. Por lo tanto, si era necesario, podía ser reemplazada por una nueva doncella del santuario. No soy como esas diosas morilla que hacen estúpidas pruebas de mierda como hacer que sus adoradores hagan peligrosas peregrinaciones montaña arriba y montaña abajo y a través del jodido bosque yokai. No, cuando estén aquí, en mi generosa montaña, aunque tendrán que trabajar para conseguir comida y cobijo, les proporcionaré total seguridad frente a cualquiera que se atreva a pensar que mi gente es comida. Le dije solemnemente a la angustiada Miko. No puedes protegerlos para siempre. Gritó y pude notar que se estremecía ante mi desdén por sus acciones al proteger a la aldea humana. Si la doncella del santuario Akurei después de más de un par de días no puede romper mi barrera, por no mencionar que he bloqueado todos los intentos de Yukar y Yakumo de simplemente abrir una brecha aquí, ¿qué te hace pensar que los mucho menos capaces yokai y otros seres serán capaces de entrar? Pregunté retóricamente. Ella no tenía respuesta, y yo ya había terminado con esta conversación honestamente. Por último, tengo un campeón que ya va a recuperar a los niños humanos que fueron robados por algunos de los yokai y luego serán traídos aquí a un lugar seguro, como con Keine, y las otras mujeres que lucharon para proteger a los humanos todavía están heridos, e incluso después del ataque que acaba de fregar los últimos yokai y no colocar barreras alrededor para defender la aldea. Sintiendo que estaba entrando en territorio de regaño, dejé una frase más. Por favor, diles a los líderes de la aldea que la gente arrebatada a los yokai será alojada en mi montaña y estará a salvo. Entonces me teletransporté de vuelta a mi sala del trono con un suave chasquido y luego me senté en mi trono contemplando aquella conversación. De repente sonreí al saber que después de que Reimu contara que un hombre con poderes divinos iba por ahí matando yokai, salvando niños y, lo que es más importante, que tenía un lugar de refugio a salvo de las privaciones de nuevas incursiones, sabía que en cuanto trajera a cualquier representante que enviaran aquí y les hiciera pasar unos días en las casas que construiría con comodidades modernas con retretes, duchas y el santo dúo de la calefacción y el aire acondicionado. La mayoría de los humanos que vivían en la aldea humana querrían vivir en mi entorno mucho más seguro, aunque podría haber casos aislados que quisieran seguir con sus viejas costumbres. Pero esa gente se quedará atrás, ya que la mayoría casi seguro que se mudará aquí. Murmuré, y ahora que Reimu no intentaba hacer agujeros en mi barrera, podía centrarme en intentar construir un conjunto de casas para rodear mi montaña. Aldea humana. Pensé y luego resoplé al sentir otra de las pequeñas brechas de Yukari tratando de abrirse dentro de mi barrera. Era como una astilla abriéndose de repente en tu piel, pero me estaba acostumbrando a la sensación y me estaba volviendo más rápido para cerrarlas e incluso lanzar piedras y mierda de pájaro a través de las brechas en represalia. Durante las primeras horas, el primer grupo de edificios de apartamentos demasiado grandes que hice eran demasiado opulentos para lo que era necesario o incluso para lo que probablemente querían, ya que imagino que la gente primitiva probablemente no querría un inodoro de oro macizo con asiento calefactado y un bidet que expulsara agua caliente mágica que desvaneciera por arte de magia cualquier residuo que tocara el agua. Así que lo reduje todo lo que pude, manteniendo diferentes estilos. Algunos eran occidentales, otros japoneses y muchos otros indios, e incluso un par de iglús que no se derretían, solo por diversión. En cualquier caso, el interior de cada apartamento constaba de 3 dormitorios y 3 cuartos de baño con 2 duchas y una bañera grande en la que cabía el cabrón más alto y gordo posible. Honestamente los hice firmes para Shaquille O'Neal, de ese modo, aunque Omi algún día sentara la cabeza y pudiera demostrar que se comportaba en mi montaña, básicamente en todas las instalaciones cabrían todos, y no tendría que hacer ninguna concesión.
Pero no dejé de lado el agua mágica que eliminaría todos los residuos de los lavabos, retretes y demás, de modo que toda mi gente estaría limpia, ya que sea ciencia cierta que esta gente todavía está en la etapa de la casa de baños y compartir el agua del baño es asqueroso, si no hay un flujo constante de agua nueva que se empuja y se aspira de la piscina. En cualquier caso, ya había construido un par de docenas de edificios de apartamentos y los había alineado junto a la enorme rampa que hice para subir directamente a mi montaña, dejando grandes espacios entre los edificios por si necesitaba hacer carreteras o dejar una especie de aparcamiento con un gran trozo de hierba para los caballos que utilizaran para subir y bajar de la montaña. Espera, ya que la gente tiene que subir a pie o a caballo a mi montaña, ¿las casas que están más cerca de la cima valen más o menos? Murmuré confundido ya que no tenía en cuenta tal cosa, pero luego me dije mentalmente a la mierda sabiendo que si era necesario, yo podría fácilmente lanzar un sistema de góndola con vainas para transportar a la gente rápidamente arriba y abajo de la montaña. Estoy viviendo literalmente SimCity, supongo. Gemí y luego simplemente me senté y lancé mi conciencia hacia Hiro que ahora estaba entre batallas y había conseguido animar respuestas de uno de los yokai que escaparon de la limpieza de Reimu de los yokai que escaparon sobre donde se escondían los yokai araña. Observé emocionado cómo Hiro se mentalizaba y se adentraba en una oscura cueva iluminada con musgo bioluminiscente que probablemente era de naturaleza mágica, ya que era capaz de iluminar fácilmente todo el túnel por el que caminaba y, finalmente, llegó a una gran sala abierta al final del túnel. Buena caza a las bestias, ahora limpia el mundo de su inmundicia. Le susurré a través de nuestra conexión, y vi que sacaba fuerzas de mis palabras y un rayo cubría su cuerpo mientras el hombre ahora desgarrado rugía un desafío bestial al grupo de cuerpos enredados que se alineaban en el techo y colgaban de las estalagmitas. Oye. ¿Por qué gritas tanto en mi cueva? ¿No sabes que los yokai araña son nocturnos? Una voz susurró. Una belleza pálida emergió de las sombras y con la parte superior de su torso siendo lo único que mostraba podías ver fácilmente cómo podría atrapar hombres en su telaraña con su cuerpo corpulento y cómo sus ojos brillaban suavemente como gotas de sangre que combinaban con sus labios rojo oscuro que contrastaban con su piel pálida. No podías evitar casi embriagarte con su apariencia. Pero todo era mera fachada mientras ella se arrastraba más fuera de las sombras, ambos pudimos ver que debajo de sus grandes pechos y tonificado estómago estaba conectado a un espectáculo de terror. Parecía una tarántula, y pude sentir la magia que recubría los millones de pelos que cubrían el grueso e hinchado vientre y las grandes 8 patas que tenían pinchos de hueso en las puntas y en las articulaciones para protegerlas. No le di a Hiro una advertencia sobre la magia que la araña estaba almacenando ya que por un lado necesitaba experiencia contra los más fuertes e inteligentes yokai, y en caso de que muriera, por un lado me quedaría con su alma ya que no la dejaría sufrir en los infiernos de Gensokyo ya que imagino que no apreciarían que alguien no siguiera su pequeña narrativa de que los humanos son ganado y los hombres no tienen ningún poder dentro de su pequeño mundo. Muere yokai. Salvaré a los niños que robaste. Gritó Hiro y me sorprendió cuando su pelo se tiñó de amarillo con el rayo durante una fracción de segundo y, con una explosión de chispas, descargó uno de los proyectiles de rayo del hacha para sorprender al yokai araña con el estallido de velocidad. Solo pude hacer una mueca al ver a la persona a la que había ungido como héroe casi morir en su primera gran batalla con el primer golpe, ya que básicamente se topó de bruces con un muro de pelos afilados como agujas que azotaban a la araña. Maldito idiota. Me quejé cuando ni siquiera fue a por golpes de tanteo ni nada, no, solo se encontró de bruces con el equivalente a un cactus que disfrutará comiéndote. Pero por suerte el factor de regeneración que le di hizo que sus heridas estallaran en vapor y segundos después esquivara frenéticamente hacia atrás y el yokai le permitiera retroceder mientras lo miraba con gran interés. Oye humano, si te arranco las tripas para comérselas, ¿capaz de curar eso? Preguntó emocionada y vi cómo Hiro se calmaba mientras aclaraba sus ideas. No importa ya que de una forma u otra uno de nosotros va a morir en esta pelea y me niego a ser comida para cosechar a tu elección. Hiro gruñó mientras blandía su hacha por el aire y enviaba un rayo a la yokai haciéndola aullar y esquivar, mientras él aprovechaba para correr a su alrededor y seguía lanzando rayos más débiles usando su propia energía mágica para hacerlo. Maldita sea, ¿quién te crees que eres? Gritó furiosa la yokai araña ya que obviamente no le importaba que una humana que no fuera Marisa o Reimu la estuviera lastimando y podía ver que el rayo divino la estaba quemando ya que tenía una gran cantidad de mal karma que aumentaba el daño que el rayo le estaba haciendo.
Finalmente, el yokai se hartó de intentar dispararle pequeños pelos de aguja infructuosamente debido a la protección conceptual contra proyectiles que le daba, y gritó mientras corría igualmente hacia Hiro, que se puso a jugar al cactus mientras descargaba más de 10 de los cartuchos de rayos almacenados en el hacha y una enorme oleada de rayos estalló a su alrededor sacudiendo la misma cueva en la que se desarrollaba la batalla y con un golpe casi cansado un rayo de luz fue lanzado hacia la yokai y ésta solo pudo chillar de agonía mientras parecía desmoronarse conceptualmente mientras el rayo divino deshacía su propia existencia sin dejar nada tras de sí. Buen trabajo Hiro, ahora te toca la parte más divertida de ser un héroe. Le dije mientras se desplomaba de rodillas. ¿Qué, beber? ¿Dormir? Preguntó cansado y yo solo pude reírme maliciosamente. No, ahora tienes que desatar a toda esa gente atada a las estalagmitas que tienes encima. Gimió agotado, pero se puso en pie mientras todos oíamos los ruidos apagados de los niños llamando a la persona que le había salvado, y parecía que unos cuantos le reconocían incluso cuando había cambiado durante el último día a un cuerpo más musculoso tras tomar la esencia de varios otros yokai a los que había matado. Estaba filtrando lentamente la esencia en él de la gran matanza que hizo, ya que le causaría mucho dolor saltar tanto en fuerza si dejaba que el hacha lo hiciera automáticamente y la visión de su supuesto salvador derrumbándose gritando de dolor no era nada tranquilizador para los niños traumatizados y peor aún, sentaría un precedente terrible si alguno de estos niños algún día creciera en algo digno de ser convertido en campeón. Lleva a los niños de vuelta a la montaña Moria porque he construido hogares para todos ellos y puedo traerte caza para que les prepares la comida. Ordené y él asintió en comprensión después de que ya le había contado antes sobre cómo Keine estaba herida y aunque gente como Mokou y un par se habían instalado en la aldea para reforzar las defensas temporalmente, eso sería solo una medida a medias ya que sabía que las damas más volubles de Gensokyo no querrían vivir en la aldea humana por un tiempo prolongado. Ahora ¿cómo puedo empezar granjas? Me pregunto, pensé mientras ordenaba mentalmente mi montaña e intentaba encontrar granos silvestres, frutas o verduras, que fueran adecuados para cultivar extensivamente, pero lamentablemente todo lo que pude encontrar fue un par de manzanos, algunos tubérculos silvestres parecidos a la patata y, curiosamente, tenía literalmente un parche entero de sandía creciendo dentro de una de las cuevas que salpican mi acantilado rodeado de musgo bioluminiscente que también le proporcionaba algo de calor y estaba filtrando humedad muy lentamente. Debía de tratarse de una granja secreta, así que o bien Yukari introdujo de contrabando o perdió algunas semillas y uno de los Tengu otro yokai decidió poner en marcha una granja con la misteriosa semilla con algún conocimiento de agricultura. Sea como sea, a los niños les encantará la sandía. Sonreí pensando en los viejos tiempos cuando comía sandía fría en un día caluroso. Poco sabía yo, los movimientos de Hiro estaban siendo siempre monitoreados, y peor aún nuestra conexión ya había sido descubierta y ya estaba siendo hecha para imprimir con la última impresión del periódico Bum Bum Maru. Hiro tardó más o menos una hora en talar algunos árboles cercanos y, con las lianas que había cerca, pudo hacer una escalera decente para ayudarse a subir hacia la gente que estaba cautiva por las telarañas de los yokai. Le dije a Hiro que hiciera que todos los niños recogieran todas las telarañas, ya que la seda de araña mágica debería ser bastante útil porque, a pesar de que yo podía meter un encantamiento irrompible en un palo o en unos trapos, sería bueno poder hacer más cosas de calidad. No pude evitar soltar una risita al ver al corpulento y musculoso Hiro guiando a los perdidos y obviamente estresados niños como una mamá ganso guiaría a sus patitos hacia mi montaña por el mismo camino por el que él básicamente había venido para no encontrarse con ningún yokai, ya que en primer lugar se había ocupado rápidamente de cualquier yokai que se le hubiera acercado de camino a la cueva. Ahora no solo estaba usando a Hiro como entretenimiento, también estaba experimentando con grandes cantidades de mana en las plantas para hacerlas crecer mucho más rápido de lo normal, mientras saturaba el suelo con mi mana para que las plantas no convirtieran el suelo fértil en tierra muerta por tomar todos los nutrientes de ella. Me enorgullece haber detenido a las sandías que estaban a punto de convertirse en yokai o algo sintiente, ya que sinceramente me aterraba la idea de una guerra entre un yokai lanzador de sandías respaldado por mi maná infinito lanzándose contra Yuuka y destruyendo Gensokyo, aunque sería jodidamente hilarante verlo desde la distancia. Me refiero a pensar en una mujer con enormes pechos lanzando sandías a Yuuka diciendo que sus semillas tostadas eran mejores para comer o algo igual de tonto. Ok, Moria.
No crear vida sensible que probablemente causará la destrucción del mini mundo en el que resido, murmuré y seguí produciendo y volando una pequeña pila de granos, verduras y frutas en un gran edificio rectangular que construí junto a la rampa al lado de mi catedral. Tengo que averiguar cómo funciona mi magia de formas más exactas, ya que lanzar una puta carga de maná para aplastar un encantamiento sobre algo probablemente no sea lo mejor. Me quejé mientras tenía que ajustar por quinta vez el encantamiento de aire helado que había añadido a la cámara frigorífica, ya que la habitación estaba demasiado fría o no lo suficiente. Mientras estaba concentrado en mi trabajo, sentí un golpe rítmico en mi barrera, lo que me hizo mirar reflexivamente a Hiro y me di cuenta de que ya estaba esperando delante de la barrera con su docena de niños, obviamente con aspecto cansado por las más de 3 horas de marcha. Fui a abrirle la barrera, pero noté algo muy irritante que me impidió hacerlo. Bueno, de todas formas tenía que aplaudir a la bruja de la brecha en algún momento. Me encogí de hombros y con un chasquido me teletransporté frente a Hiro que se sobresaltó ante mi brusca entrada, pero mi atención se centró en el pequeño agujero que flotaba en el aire y que ninguno de los niños notó debido a que ya estaba oscureciendo. Hola niños, por favor acérquense a la barrera. Tú también, Hiro. Dije suavemente mientras le enviaba un mensaje a través del hacha para que condujera a los niños a través de la barrera tan rápido como pudiera ya que había un intruso buscando interferir en la salvación de los niños. Sus manos se tensaron sobre el hacha mientras una rabia primitiva cruzaba brevemente su rostro antes de que su cara se suavizara y esbozara una fría sonrisa mientras arreaba a los niños hacia una parte de la barrera, que hice brillar como si necesitara preparación para abrirse. Cuando la abra, mete a todos los niños ya que los atacará en cuanto se abra. Ordené enviando el pensamiento al hacha de Hiro y este tosió y asintió comprendiendo. Niños, todos ustedes van a amar mucho sus casas. Tengo una cena impresionante y dulces listos para que todos comáis y luego podremos jugar a algunos juegos chulos que nunca habéis podido probar. Dije haciendo que todos los niños aplaudieran cansados por conseguir una buena comida y pude notar que mi presencia divina estaba proporcionando una buena sensación de confort a los niños. Con un fuerte zumbido teatral los arcos dorados que hice en la barrera se abrieron y los niños afortunadamente corrieron hacia la barrera instintivamente sabiendo que estarían a salvo aquí, ya que había estado usando mi mana para emular una manta caliente alrededor de sus conciencias para que estuvieran cómodos, pero tan pronto como Hiro recogió a los niños más cansados y literalmente corrió hacia adentro, vi un borrón salir disparado de la brecha que se expandía de repente. Pero en cuanto Hiro recogió a los niños más cansados y entró corriendo, vi un borrón salir disparado por el hueco que se había abierto de repente y me reí a carcajadas cuando Yukari chocó de bruces contra la barrera invisible, ya que en lugar de abrirla, puse una línea de edad literal, de modo que los menores de 30 años eran los únicos que podían entrar. Lo siento Yukari, esta barrera no permite el paso a personas mayores de 30 años. Lo que no dije fue que yo la llamaba vieja mientras ella se enojaba por dicha insinuación, tenía que considerar seriamente dichas palabras ya que todas las personas que trataron de entrar a la fuerza a mi barrera a excepción de Reimu y Marisa obviamente sobrepasaban dicha edad y yo podría haber puesto en la lista negra a esas dos en particular. ¿Sabes quién soy y sigues interfiriendo en los deberes de la doncella del santuario Akurei? Y lo que es peor, literalmente desalojaste a todos los yokai de la montaña yokai. Gruñó poniendo énfasis en llamar la montaña yokai, y yo solo pude sonreír ante su estupidez. Me pregunto qué pensarán los dioses sintoístas de fuera de Gensokyo de que hayas robado el monte Oe, ¿esa es la razón del éxito de Gensokyo, no? Pregunté genialmente ya que lo había juntado con los Oni originales, como Shuten Douji y Braki Douji estando aquí así como las conexiones con las vidas posteriores y era el equivalente a Yukari robando la mitad del monte Olimpo a los griegos ya que este lugar era absurdamente mágico en todos los puntos espirituales que tenía. Soy el dios Moria y lo más importante soy el dios de esta montaña. Le dije mientras ella hacía una mueca de disgusto al oírme mencionar el monte Oe ya que me imagino que aún le quedaban cicatrices del panteón sintoísta enojada por eso. No puedes librarte de mí, ya que soy la montaña misma. Mis ojos brillaron con una inquietante luz negra mientras la miraba fijamente y la oleada de mana que emití traspasó la barrera para presionar a Yukari y hacer que se quedara en el suelo y me tratara como a un igual. Así que acostúmbrate a llamar la montaña Moria, ya que estoy aquí para quedarme. Ah, también tu pequeña sacerdotisa está molesta contigo. Así que deberías ir a arreglarlo antes de que decida quemar el santuario Akurei para fastidiarte. Di media vuelta, pisando el suelo y haciendo una docena de caballos hechos de tierra y cubiertos de espeso y suave musgo.
Muy bien, niños. ¿Quién quiere montar los caballos? Pregunté emocionada mientras los niños me veían cerrar el paso a la mujer mágica que salió de la nada y sinceramente, no me sorprendería que la marcaran mentalmente como mala o algo así. No me ignores. Gritó Yukari e hice justo eso mientras hacía que todos los caballos se inclinaran frente a los niños que alegremente se lanzaron encima de los caballos y solo por seguridad, también hice que pequeñas lianas de madera serpentearan alrededor de sus cinturas asegurándolos a los caballos. Vete, vieja. Una niña pequeña gritó y fue emparejada con varios otros niños llamándola abuela y otras cosas sobre su edad y entonces oí a un mocoso valiente decir que sus tetas parecían disparejadas en tamaño y marqué mentalmente a ese niño para no permitirle salir mientras veía a Yukari chasquear los dedos y un puto autobús salió disparado de su brecha a altas velocidades directamente contra la barrera con un ruido sordo que hizo que la barrera se volviera extremadamente elástica y con un fuerte estallido tiré del autobús hacia el interior. Si los últimos 2 días pudieran resumirse en una sola palabra para Yukari y Yakumo habría sido, agotamiento. Ese bastardo de Moria se había convertido en el peor tipo de dios para despertar dentro de los confines de Gensokyo. Malditos dioses de la montaña, pensé que nunca tendría que lidiar con ellos con la forma en que los sintoístas de afuera sellaron y han estado drenando constantemente al único dios de la montaña que se formó en Japón en el monte Fuji, aunque Yukari no tuvo nada que ver con el sellado de ese pobre dios de la montaña que acababa de despertar y ni siquiera era del todo sensible. Incluso ella no podía negar el valor de tener básicamente una manguera disparando maná infinito para apoyar lo que quisiera. Es la única maldita razón por la que Takamagahara no se ha derrumbado aún con el declive de la fe de la humanidad. Yukari hizo un mohín mientras se desplomaba en la silla de su moderna casa entre dimensiones. Lady Yukari, no puedes simplemente arreglar puentes. Un dios de la montaña totalmente sensible que ayude a mantener Gensokyo hará mucho por ayudaros. Las colas de Ram Yakumo detrás de ella se encendieron mientras comenzaba a regañar a Yukari. Además, no es que hayáis luchado o matado al pueblo del otro, así que ¿por qué no habréis intentado jugar a largo plazo, ya que el dios ciertamente no puede ser tan inteligente habiendo nacido hace poco? Yukari negó con la cabeza mientras gemía derrotada y apoyaba la cabeza en la mesa y entre los brazos. Es casi seguro que es un humano que se encarnó como el dios de la montaña ya que parecía conocerme a mí y a la pequeña Reimu. Luego señalé a Yukari y les di a los niños un sabio consejo de vida. ¿Veis, niños? Esa mujer es el tipo de completo idiota en el que no queréis convertiros nunca, ya que acaba de lanzarnos un carro mágico que nos llevará fácilmente montaña arriba. Grité haciendo estallar una vena en un lado de la cara de Yukari y con un grito de frustración voló hacia el gran hueco que usó para lanzarme un autobús. Chen Yakumo, la Shikigami de Ran, asomó entonces la cabeza desde su dormitorio con los auriculares puestos mientras gritaba sarcásticamente por el pasillo. Solo dale una sacerdotisa o algo de una de las chicas que andan por ahí causando problemas en Gensokyo. Yukari se levantó emocionada. Ajá. Chen, eres una genio. Si tiene una sacerdotisa que le ayude a reunir la fe, estará demasiado ocupado fecundándola y tratando de procesar la fe filtrada más pura a través de la sacerdotisa como para causar problemas. ¿Y si no es como los dioses griegos, que intentan impregnar todo lo que ven, ya sea espuma de mar o un árbol? Dijo Ran con sorna, pero Yukari le hizo un gesto con la mano para que la dejara en paz, ya que su mente era un torbellino tratando de pensar en posibles candidatos y en si debía arriesgarse a intentar enganchar a una de las candidatas a sacerdotisa Akurei del mundo real. Es un dios, así que si no intenta meter las narices y demás en los asuntos de los demás, entonces tenemos una preocupación mucho mayor. Le espetó Yukari. Ran suspiró, sonrió ligeramente y preguntó con respeto. Bueno, de cualquier manera, ¿estaría bien si intento jugar al pacificador Lady Yukari? Sí, Ran te escuché, adelante prepara algo de comida. Yukari respondió a Ram haciendo que el ojo de la mujer zorro de 9 colas se moviera con frustración antes de que una sonrisa literalmente zorruna que mostraba un poco de dientes brillara. Sí, Lady Yukari, le traeré algo para que mastique. Reimu Akurei tenía hoy un día agitado. Se alegró de que uno de los aldeanos le dijera que algún héroe había conseguido localizar al yokai araña y exterminarlo, además de salvar a los niños desaparecidos que se había llevado. Pero en el fondo sabía que la confianza y la fe que los aldeanos tenían en el santuario de Akurei estaba menguando de nuevo con todos los incidentes que ocurrían cada pocas semanas o como mucho con un par de meses de diferencia.
Los ancianos se quejaban de cómo su madre nunca permitía que tales monstruos echaran raíces y jugaran con el mundo mismo envolviéndolo en niebla de sangre o haciendo cosas con la luna. No puedo hacer nada cuando un yokai quiere poner el mundo patas arriba. Se quejó ya que a pesar de que ella sola o con Marisa siempre le había dado una paliza al alborotador, pero los incidentes seguían ocurriendo, lo cual era el problema. Tal vez debería pedirle a Yukari que ayude a dispersar a los dioses Morilla y hacer que se reformen durante unos siglos. Eso debería darles una lección, además yo ya estaré muerta hace tiempo para cuando esos alborotadores puedan siquiera hablar con la gente. Murmuró Reimu antes de quejarse al oír un fuerte estruendo procedente de su pequeño cobertizo de almacenamiento, donde guardaba un montón de cosas que no cabían dentro del santuario. Mi bebida. Reimu gritó mientras corría hacia afuera escuchando las risitas de Suika. Pero incluso mientras corría hacia el exterior, los afinados sentidos de batalla de Reimu sintieron que una poderosa firma mágica se acercaba rápidamente, y cuando levantó la vista de intentar luchar con la gran jarra de sake que las aldeas le habían dado por ayudar a combatir a los yokai invasores, vio lo que parecía ser un pequeño ladrillo dorado cubierto de magia cayendo hacia su santuario. Suika, detén eso, y te daré un poco de sake. Reimu gritó sabiendo cómo la habilidad de Suika era capaz de meterse con el peso y la masa de las cosas que ella quería, y Suika obviamente saludó escuchando cómo no necesitaría pelear con Reimu para tragarse la mitad del gran barril de alcohol. Bien dicho Reimu, ese barril de sake es mío, jaja. Suika gritó y luego se elevó en el aire y golpeó la roca dorada que caía haciéndola perder casi toda su densidad con su habilidad especial y luego la hizo caer con una expresión vieja. ¿Qué es esa cara, Suika?, preguntó Reimu mientras guardaba despreocupadamente el sake en el cobertizo de almacenamiento y luego ponía una serie de sellos a su alrededor tanto para protegerlo como para evitar que cierta Oni ladrona lo robara antes de poder exterminarla un poco. La cara de Suika se crispó varias veces mientras volteaba el dorado del ladrillo varias veces. «Hey Reimu, guarda este ladrillo, nos vemos». Gritó y trató de salir volando, pero Reimu ya sabía que algo andaba mal y siendo este el santuario Akure y con un gran número de sellos colocados alrededor del templo fue capaz de atar fácilmente a la Oni y quitarle el ladrillo dorado. Después de mirar el ladrillo, Reimu fue capaz de ver cómo se trataba básicamente de una carta enviada por Moria acerca de cómo tenía a los niños y pidió a Reimu jugar mensajero y traer un par de personas de la aldea humana y para escoltarlos de vuelta si lo desean. ¿Es solo una carta? ¿Por qué la quieres tanto? Reimu se burló haciendo que Suika soltara una carcajada. Ah, y por intentar robarme otra vez a Misaki te voy a dejar atada allí una semana. La sacerdotisa Akure dijo despreocupadamente haciendo que la Oni borracha gimiera de derrota. Muy bien Reimu, tú ganas, si me dejas salir, te diré por qué quería tanto ese ladrillo. Dijo Suika lastimosamente ya que prefería morir a que la dejaran al sol sin nada de bebida. No vas a decir simplemente que era brillante, ¿verdad? Reimu dijo secamente y Suika hizo una pausa por un minuto antes de sacudir la cabeza con una sonrisa ya que ese era obviamente su plan y Suika era muchas cosas, pero no era directamente una mentirosa ya que lo veía por debajo de ella como Oni. Tras hacer que los sellos se aflojaran y dejaran caer a Oni al suelo con un aullido, Suika no tardó en levantarse y lanzar una mirada anhelante al ladrillo dorado haciendo que Reimu lo estrechara posesivamente entre sus brazos contra sus pechos. Reimu, no solo los yokai, o los Oni sino incluso los dioses están dispuestos a atacarte por ese metal ya que ni siquiera un 100% de esa losa de metal fue a hacer mi cofre de vino divino o fue imbuido en el tazón de vino de Yuji. Dijo solemnemente haciendo que Reimu pusiera los ojos en blanco ante la idea de que un grupo de alborotadores volviera a causar problemas. Pero bueno, al menos esta vez los alborotadores vendrían directamente a ella. Sigue con eso Suika, que es el maldito metal, dijo haciendo que los sellos alrededor del santuario se sacudieran haciendo que la Oni pusiera mala cara al no poder hacerse la misteriosa. Reimu, no eres divertida, dijo sonriendo antes de volver a su cara más solemne. Ese es el oro celestial que en particular tiene la habilidad de aumentar el poder de los encantamientos muchas veces sin aumentar el costo de usarlos. Reimu parpadeó sorprendida y se quedó quieta un segundo antes de encogerse de hombros y meterse el pequeño ladrillo entre los pechos y bajo el envoltorio. ¿Cuánto crees que podría sacar si intentara venderlo en la aldea humana? Dijo emocionada ya que realmente no le importaba el poder adicional que podría obtener de él en comparación con no tener que comer un montón de setas silvestres con todas las donaciones secándose. Nada más que el oro normal, ya que no serían capaces de utilizar el metal especialmente en toda su extensión.
En todo caso, tu mejor opción para venderlo serían esas diosas Morilla, ya que han estado recibiendo muchas donaciones desde que llegaron a Gensokyo. Dijo Suika burlándose de cómo Reimu se estaba quedando atrás en el trabajo con la gente en comparación con Sanae. Esas diosas son problemáticas, tal vez si vacío todas sus carteras, no serán un problema. Reimu gritó haciendo que Suika hiciera una mueca. Después de enviar a Reimu un ladrillo de oro cargado de maná, que hice imbuyéndolo con una cantidad ridícula de maná para asegurarme de que no se rompiera al lanzarlo al aire con una pequeña letra grabada en su superficie, seguir las indicaciones de los niños que apuntaban en dirección al santuario Akurei. También tuve que pedirles a los niños que me enseñaran a escribir las letras locales, ya que en mi vida anterior yo era estadounidense y no tenía ni idea de cómo se escriben los caracteres japoneses, ya que la cultura de Gensokyo no ha cambiado en absoluto desde hace más de 100 años. Pero pude aprender algunas cosas interesantes sobre la aldea humana de los niños, ya que solo necesitaban un par de indicaciones sobre cómo usar las duchas baños, ya que al parecer la mayoría de los edificios de la aldea humana tenían bombas de agua dentro de la cocina para que la gente pudiera conseguir agua fácilmente sin necesidad de ir al baño. Los desechos se mezclaban con una gran tubería que los enviaba al sur de la aldea humana, a un extraño vertedero en el que aparentemente vivían los yokai y donde la barrera era más débil. A veces aparecían extraños monstruos que ni siquiera eran yokai y tenían que ser eliminados por los yokai o por los humanos que sobrevivían al encuentro con el monstruo. ¿Puedes hablarme de los monstruos que rondan ese vertedero? Pregunté desconcertado, ya que sonaba más como Reisen o alguno de los conejos lunares jodiendo a la gente, ya que la habilidad de Reisen en particular causaba literalmente que la gente con la que hacía contacto visual se volviera loca, ya que su habilidad de control de ondas también incluye ondas cerebrales. Oh, siempre son muy diferentes, pero muchos de ellos tienen tentáculos y demasiados ojos. Me dijo el chico valiente que llamó a las tetas de Yukari, chuecas. Me quedé helado al escuchar lo poco que los demonios exteriores aparecían regularmente dentro de Gensokyo, pero de nuevo, si todas las mitologías exteriores están vivas si no se mantienen en sus dimensiones, entonces no es de extrañar que nuestros dioses existan de alguna manera. Oh diablos, podría estar pensando demasiado y son solo monstruos japoneses raros de los que nunca he oído hablar. No es que llegue mucha mitología sintoísta a América, la verdad. Tararé pensativo y luego miré al único niño que era lo suficientemente valiente como para mirarme a la cara mientras el resto de los niños miraban nerviosos al suelo, asustados por el maná infinito que estaba expulsando solo para alimentar las barreras y las construcciones que había construido alrededor de la montaña para los niños y cualquier humano que decidiera mudarse aquí. Niño, ¿te das cuenta que insultaste probablemente a la dama más peligrosa de Gensokyo, correcto? Lo vi tragar saliva al escuchar mis palabras refiriéndome a él, llamando a las tetas de Yukari chuecas, haciéndome sonreír levemente e inclinarme hacia adelante. Probablemente eres el niño humano más valiente que he visto aquí en Gensokyo, aunque tu valentía haya nacido de la ignorancia sobre a quién estabas insultando. Entonces, dime niño, ¿cuál es tu nombre? Ya que ciertamente te recordaré, aunque no tanto como Yukari, que probablemente esté pensando en cómo maldecirte o simplemente dejarte caer por un portal al sol. El niño sorprendentemente perdió el miedo mientras se encogía de hombros, y a medida que prestaba más atención al mocoso, me di cuenta de que tenía el pelo rosa algo salmón, así como una complexión bastante decente que mostraba que probablemente trabajaba como aprendiz en algún oficio servil. Mi nombre es Sukuna Toya. Y quiero convertirme en un guerrero como mi hermano mayor Hiro. Pude ver a un par de niños más asintiendo y levanté la vista para verme sonriendo a Sukuna. Entonces, ¿quieres ser mi campeón, como él? ¿O solo quieres su fuerza y un arma divina? Pregunté suavemente, tratando de obtener una imagen de los niños que ya estaban admirando a Hiro, y sabía que era la naturaleza humana que las personas más débiles quisieran congregarse alrededor de personas carismáticas, por lo que era probable que mientras Hiro todavía tuviera contactos decentes dentro de la aldea, era probable que pudiera presionar a los humanos que vivían dentro para que se mudaran aquí donde sería seguro, especialmente con Keine y las otras mujeres que serían capaces de luchar contra yokai estando incapacitadas durante las próximas 2 semanas para curarse, a menos que quisieran arriesgarse a una reunión con esa mujer curandera lunar que vivía en Eintei. Otro de los chicos, que parecía ser una chica, pero estaba muy sucia por el viaje y llevaba puesta la chaqueta de Hiro, ya que parecía que su ropa vieja estaba destrozada para hacer pseudo zapatos para caminar, me preguntó con un tono triste.
Obviamente queremos el poder, pero nada es gratis en esta vida, así que ¿qué quieres para que no tengamos que temer ser comidos por un yokai? Todos los niños miraron a la niña y parecieron estar de acuerdo con sus palabras, aunque ciertamente no tuvieron la valentía de decírmelo directamente a la cara de esa manera. Me incliné hacia adelante y la muchacha pudo sentir mi mano pesándola, tomándole la medida mientras la miraba fijamente a los ojos púrpura. Soy un dios de la montaña. Me llamo Moria y, a pesar de mi infinito poder, estoy encerrado en mi montaña y necesito la fe de los demás para aumentar mi poder y permitirme extender mi fuerza más allá. Me eché hacia atrás y saludé a la niña con una sonrisa. Así que, señorita, dime qué quiero de ti y de los demás. Sentí que ser honesto y mostrar mi poder era la mejor manera de obtener la mayor cantidad de ventajas posibles, ya que si podía atar metafóricamente a la mayoría de los niños de Gensokyo a mí, ya fueran humanos o hadas, entonces podría fácilmente hacer que el resto de los humanos adultos se mudaran aquí sin mucho alboroto. ¿Quieres nuestras donaciones?, preguntó insegura, haciéndome soltar un sonoro chasquido al estallar el aire por la fuerza de mi frustración. No, no soy un dios charlatán como el que está encerrado en el santuario Akurei. Escupí haciendo que los niños se miraran confundidos. Ok, míralo de esta manera. ¿Conocéis a las diosas del santuario Morilla? Todos asintieron. El dios del santuario Akurei está sellado o se ha desvanecido después de ser usado por Yukari para ayudar a potenciar la barrera alrededor de Gensokyo, por eso todos los supuestos milagros que allí se proporcionan tienen que ser hechos por la magia de Reimu. No pude evitar soltar un bufido y reírme a carcajadas, haciendo que la habitación temblara y que los niños me miraran asombrados, aunque por suerte ya sin miedo. Lo más gracioso es que Reimu literalmente ni siquiera sabe el nombre del dios del santuario Akurei, así que ni siquiera puede proporcionarle la fe que le permita manifestarse, jaja. Muy bien, Sukuna, ¿quieres fuerza y derecho? Pues consigue algo de entrenamiento físico de Hiro o incluso aprende algo de magia de Marisa Kirisama, ya que ella entiende muy bien el deseo de no ser normal y ser presa de lo sobrenatural. Dije haciendo que el chico asintiera, comprendiendo ya que quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para aprender a ser grande. Ahora, niños, vamos a asearos, daros de comer y luego os enseñaré unas casas donde todos podréis dormir en dúo o algo así. Dije con todo el asunto del dúo siendo un pensamiento rápido, pues dudé que estos niños tuvieran cualquier interés en permanecer todos solos en una de esas casas, todos solos por la noche después de su trauma. Últimamente había desarrollado el hábito de apagar mi forma humana y replegar toda mi consciencia en mi montaña, ya que me había dado cuenta de que cuando mi consciencia activa pilotaba mi traje de carne, no era capaz de procesar la fe que provenía de los niños que mi campeón había salvado, así como de algunos de los aldeanos que se enteraron probablemente por Reimu de que Hiro los había salvado con mi bendición. Lo curioso es que ahora podía sentir energías del viejo infierno desde la enorme cueva con la cascada de flujo inverso saliendo de mi lado. La razón por la que menciono eso es el gran Oni cabreado con el pelo rubio rugiendo de furia ante la pequeña barrera que levanté en el túnel para igualar la que rodeaba mi montaña. El problema era que el viejo infierno no era solo un plano espiritual extra unido a mi cuerpo mientras se expandía más profundamente en la tierra. El problema era la plétora de energías de otro mundo que se propagaban a través de él, razón por la cual lo sellé, ya que no estaba seguro de que pudiera distorsionar aún más mi conciencia. En cualquier caso, debería hacer algo con la Oni cabreada antes de que empezara a llorar como hizo Marisa cuando rompió su escoba contra mi barrera. Devolviéndome conciencia a mi forma humana, me teletransporté rápidamente unos metros delante de la Oni. Hola. Dije alegremente mientras la Oni enviaba un fuego recubierto directo a mi cara con un rugido, pero el resultado fue solo la barrera haciendo un cómico ruido boing mientras su primero era repelido por la barrera elástica, ya que no quería que los idiotas se lastimaran con mi barrera y me culparan por ello. No sé qué era más exasperante para los yokai y otras personas, el hecho de que mi barrera fuera tan fuerte, o el hecho de que se volviera elástica y elástica a propósito para evitar que los idiotas se mataran volando hacia ella a la velocidad máxima del ser de cara. La Oni, al verme ilesa y ni siquiera asustada por su ataque, solo resopló y luego respiró profundo tratando de relajarse. ¿Qué demonios hace esta barrera aquí? Tenemos que subir a la aldea humana para intercambiar cosas. Solo pude parpadear sorprendido por un momento antes de asentir sorprendido, ya que tenía sentido que los Oni fueran básicamente los mineros de Gensokyo con lo ridículamente fuertes físicamente que eran en promedio, sin mencionar que probablemente intercambiaban los minerales e incluso solo las piedras en general por el arroz y el sake que bebían como agua de los humanos.
Ah, bueno, yo soy el dios, lo que ahora se conoce como Monte Moria. Así que, mi nombre es Moria, ¿y cuál es tu nombre? Pregunté tratando de ser cortés, ya que lo son, y aunque extremadamente bulliciosos tenían un código de honor, aunque parecían crueles con aquellos que ellos consideraban menores debido a su cultura basada en la fuerza. Mi nombre es Yuji Oshiguma, ahora abre la maldita barrera. Rugió y luego envió su cuenco de sake volando como un frisbee luminoso de la perdición, y acerté, ya que explotó en una cascada de colores y formas bonitas que se estrellaron contra mi barrera. Un minuto después, seguía allí de pie mientras Aoni continuaba lanzando ataques mágicos contra la barrera, ya fueran puñetazos cubiertos de fuego o pisotones que hacían cráteres en el suelo y provocaban explosiones mágicas. 10 minutos más tarde, me miré la muñeca desnuda en el gesto universal de comprobar la hora y Yuji pudo oírme murmurar que me iba a casa a echar una siesta. Está bien. ¿Tú ganas? ¿Qué quieres para que se elimine esta barrera? Solo nos quedan 3000 barriles de sake. Gritó, y yo solo pude quedarme mudo ante los gritos del alcohólico sobre que solo les quedaba alcohol para una semana, literalmente, ya que cada uno de los 1000 Oni que vivían en el viejo infierno se gastaría un barril entero de sake en 1 o 2 días. ¿No hay otras entradas al viejo infierno?, pregunté cansado, ya sintiendo un dolor de cabeza por cómo Yuji se quejaba de tener que ser el líder de los Oni aquí abajo cuando ella solo quería ir de fiesta y emborracharse. Sí, hay 2, pero ambos están vigilados y el primero se utiliza para bombear los gases de escape por ese cerebro de pájaro caminando bomba atómica Utsuo Ryuji, y el otro es propiedad de la hermana de Satori, y la mayor está en pie de guerra porque su hermana menor ha desaparecido en la superficie y no permitirá que nadie salga a través de su sistema de túneles hasta que ella vuelve a casa. Yuji gimió y se desplomó en el suelo con una pierna levantada para poder apoyar su cuenco mágico de sake en la rodilla. Bueno, maldición, tal vez debería haber dejado pasar a Koichi Satori a través de la barrera hace unos días. Pero eso no explica por qué ella simplemente no usa uno de los otros caminos, ya que Yuji acaba de decir que ella y su hermana básicamente tienen su propio túnel. De acuerdo, haré un trato contigo, Oni. A cambio de que todos ustedes traten mi montaña con respeto mientras caminan sobre ella. Se os dará paso para caminar por el sendero que he establecido para vosotros por dicha montaña. Dije sintiéndome generoso. ¿Eso es todo? Solo respeta el suelo que pisamos. ¿No quieres un rescate de belleza Oni como un dios, o quieres nuestras herramientas y tesoros de calidad casi divina? Resopló con sorna. En respuesta, una enorme calabaza hecha de zafiro transparente con 2 cámaras aparentes creció lentamente del suelo con glifos púrpuras brillantes grabados en la calabaza junto con varias cuerdas doradas que brillaban suavemente atadas alrededor de la calabaza. Me limité a apartar la calabaza de una patada negligente, haciendo que Yuji sisease ante el sacrilegio, pero mis palabras hicieron que su rostro se crispase de indignación. Acabo de hacer esta calabaza divina porque sí, y no me ha costado nada aparte de un par de rocas que tuve que comprimir en las gemas, y con mi poder infinito puedo encantarla con cualquier maldito efecto que quiera. Esta calabaza, por ejemplo, está conceptualmente ligada al concepto de alcohol y proporcionará una forma de alcohol ligeramente mejor que en cualquier lugar de Gensokyo. Por un momento consideré simplemente aplastar la calabaza de piedra preciosa, pero al ver que se llenaba lentamente del obviamente divino sake, me encogí de hombros y me limité a teletransportarla junto a mi trono para probarla más tarde. Así que sí, todo lo que deseo de vosotros es respeto, y en caso de que vuestro pueblo me adore ciertamente puedo proporcionaros cosas que no podríais imaginar. Dije encogiéndome de hombros, ya que ninguno de los bienes materiales que podrían dar correspondería a una persona que viviera con películas, libros de fantasía modernos, y con el poder infinito que tengo dentro de mi zona puedo hacer literalmente cualquier cosa que desee. Aparte de mover mi montaña desafortunadamente. Oh señor Moria, respetaremos tu montaña y seguiremos el camino que nos marcaste. Yuji se encogió de hombros al ver que estaba fuera de sus cabales y se limitó a dejarlo de lado. Bueno gente, espero que les haya gustado, y si se preguntan por qué subí un vídeo de Touhou, es porque no encontré ningún fanfic de Touhou que fuera interesante. Ahora sí, nos vemos.